26 minutos. En Colombia amanecemos, atención, con emergencia sanitaria en 4 departamentos y alerta máxima por cuenta de la fiebre amarilla en 27. Fiebre amarilla, Felipe, buenos días, que lleva al ministro de Salud a lanzar la insólita tesis de que la patria potestad de los menores de edad, de los niños en Colombia, es del Estado y no es de los padres de familia, a modo de amenaza. Que el Estado es quien ejerce la patria potestad y que en consecuencia hay que vacunar a los niños, si no el Estado le va a quitar a los niños a los padres de familia. No, es que sabe que eso casi que ni merecería comentario, Néstor, porque es la ignorancia total del ministro Jaramillo, y usted ya lo explicaba en varias oportunidades hoy en la madrugada. La patria potestad la ejerce el padre y la madre de los niños y las niñas. Punto. No la ejerce el Estado, de conformidad con el Código Civil y con el Código del Menor y Adolescencia. Eso es de una estupidez que no tiene... Es decir, es que no, casi Felipe, que no valdría la pena ni comentarla, ¿sabe? No entendí lo del ministro de Salud, porque para invitar, que no necesita echarse el cuento. Porque es el estilo de la amenaza, Néstor. Para invitar a que los papás vacunen a los niños, en lo cual nadie va a estar en desacuerdo. Claro que los papás tenemos que vacunar a los menores de edad y hay una invitación. Claro. De ahí a decir que la patria potestad es del Estado colombiano, Felipe, no es cierto. No, nadie, ningún papá va a renunciar a la patria potestad para que los niños dependan del señor ministro Jaramillo, ni más faltaba. No, él para decir que los padres que no vacunan a sus niños de fiebre amarilla, entonces la patria potestad del Estado los va a hacer vacunar. Eso tampoco, porque entre otras cosas, la fiebre amarilla, la vacuna fiebre amarilla no está en el plan obligatorio de salud, por un lado. Y por el otro, el ministro, que debió estudiar la misma facultad de Derecho del presidente Petro, porque él dice que aprendió Derecho porque estudiaba Economía en el externado, confunde entre patria potestad y custodia. Felipe, son dos, es cierto. Mejor dicho, es la ignorancia hecha. Es cierto realismo. Que cuando hay una situación de riesgo provocada por ausencia de los padres, se activa un sistema de protección a cargo del Estado. Eso es el restablecimiento del derecho. Eso es, claro, es diferente decir eso a decir que la patria potestad es del Estado, que por supuesto... Acuérdese aquí hubo, perdón Héctor, aquí hubo un caso, yo no sé si aquí o en Estados Unidos, no me acuerdo porque ya, pero de unos padres que no querían hacerle una transfusión a su hijo menor, aduciendo razones religiosas. Y el Estado intervino y dijo, no, me da pena con usted, en este momento yo intervengo, restablezco el derecho y yo como Estado obligo a que le hagan la transfusión, porque de no hacer al niño muere. Pero es que son dos conceptos tan diferentes, Néstor. Sí, aplicar una vacuna, Felipe, no aplicar una vacuna ni siquiera es una causal para quitarle la patria potestad. Puede causar una discusión de si el Estado puede hacer obligatoria la vacunación. Recuerde usted, por ejemplo, que se armó una discusión alrededor de una ley que hacía obligatoria la vacuna del papiloma humano. Y que había pues muchos padres, hay todavía muchos padres que se niegan a permitir la vacunación sobre sus hijas del papiloma humano por razones especialmente religiosas y cosas morales, etcétera, equivocadas, pero pues las personas tienen derecho, digamos, a dar sus argumentos, y en ese caso en particular, a pesar de que la ley decía que se trataba de una vacuna obligatoria, la decisión de la Corte Constitucional fue que pues no era posible hacer obligatorio el suministro de esa vacuna. Pero claro, el ministro incurre, pues como ya ustedes lo han señalado, en una serie de hierros jurídicos muy grandes. Evidentemente, pues no tiene claridad sobre cuál es la noción de la patria potestad, que como ya se ha señalado pertenece es a los padres y que se les puede quitar a los padres por razones muy excepcionales de abandono o maltrato, y nunca pasa al Estado. O sea, cuando por ejemplo una persona, un niño, un menor de edad es sujeto de protección por parte del Instituto de Bienestar Familiar, y si incluso se llega a la pérdida de la patria potestad de los padres, no es que el bienestar familiar asuma la patria potestad, no, la patria potestad eventualmente se le puede entregar a un tutor
que normalmente se trata que sea, por ejemplo, un abuelo, la familia, un familiar de crianza. Por supuesto. Y ya, digamos, si se trata de otra cosa, pues el niño podría llegar por vía de adopción a donde un tercero, pero nunca al Estado. Esa cosa de que el Estado es dueño de los niños, pues sí es una barbaridad que el ministro no ha debido cometer. Yo espero, Héctor, que lo del ministro quedaría tranquilo, Felipe, si lo del ministro es ignorancia. Si el ministro, no por ignorante, sino por perverso, está intentando asustar a millones de padres de familia, diciéndoles la patria potestad. Ahora, obviamente, cuando él dice el Estado, se refiere al gobierno, ¿no? Va a entrar el gobierno. Que fue más por ignorancia que por posiciones ideológicas, pero es que como ya uno no sabe ni entiende lo que dicen ni el uno ni el otro, entonces le cuesta no mucho trabajo, pero pues eso es yo Felipe, es de una ignorancia o de una maldad absoluta. Yo como padre de familia me voy a vacunar por la fiebre amarilla, voy a pedirle a mis hijos que se pongan la vacuna. Y les voy a decir la patria potestad a mis hijos. Mientras no se hayan emancipado, la ejerzo yo como padre de familia responsable que creo ser. Punto. Pero el tema del ministro de que aquí va a llegar papá de Estado y va a ejercer la patria potestad y le vamos a quitar la patria potestad a millones de padres de familia que no dejan innecesaria la amenaza, ¿verdad? La amenaza no motiva. Los padres es innecesario. La patria potestad, es innecesario y es muy contrario a lo que se ha hecho en Colombia. Tradicionalmente con los planes de vacunación, ¿no? Que han sido Colombia ha tenido Héctor. unos planes de vacunación muy exitosos, y siempre lo que recordamos son campañas de comunicación, pues de empatía con las personas, tratando de darles la información suficiente, de que entiendan cuál es el valor de la importancia de una vacuna, etcétera, y no una amenaza. Ahora, lo que sí puede ocurrir, Néstor, es que Héctor, vacunas, campañas de vacunación cero, ¿no? Sí. Amenazas 100, vacunas, campañas pero lo 0. que sí puede ocurrir es que se condicione el ejercicio de algunos derechos a que una persona se vacune, como ocurría, por ejemplo, en el caso del COVID, que a una persona, por ejemplo, le exigían presentar el certificado de la vacuna para montarse a un avión, por ejemplo. En el caso de la fiebre amarilla, por ejemplo, hay varios países. Yo recuerdo que a Brasil, hace varios años no voy a Brasil, todavía. Cuando en algún momento yo viajaba, le exigían a uno el certificado de la vacuna. Yo tengo vacuna de la fiebre amarilla por cuenta de viajes a Brasil, efectivamente. ¿Te acuerdas que era un papel amarillo? Amarillo, sí, claro, lo tengo. Que la ponían en la sede de la Cruz Roja. Ajá, por ahí por la... Y la siguen poniendo. La siguen poniendo en el aeropuerto. Pero yo también me la puse en el aeropuerto la última vez. Creo recordar, Néstor, que durante la pandemia hubo una polémica similar porque se intentó obligar a los padres a vacunar a sus hijos contra el COVID-19 y eso salió mal, porque al final no se pudo de manera coercitiva, al final tiene que ser un tema que no es de esa índole. El Estado aquí aconseja, que es lo que no ha hecho el ministro, explicarle a la gente por qué es buena la vacuna, por qué la vacuna puede salvar su vida, y uno dice, no sabía esta información, en consecuencia me vacuno y vacuno a los míos. Son las 6 de la mañana. Si los niños son del Estado, Néstor, para concluir, si los niños son del Estado, pobres pelados, pues que el Estado los mantenga, ¿no? Pobres pelados, si son del Estado, que el pobres Estado pelados. los mantenga, no que el Estado les pague el bono del colegio, la matrícula, la pensión, la ropita. No pueden con mercados. La salud, van a poder con los niños. Yo espero, por eso, es que pero eso es para ridiculizar, digamos, para caricaturizar las expresiones del ministro. Felipe, no tiene ni pies ni cabeza, no hay nadie, ningún petrista que le vaya a decir sí, la patria potestad es del Estado. Lo del ministro, francamente. Y que revisen si ese tono de amenaza es el que les sirve, Felipe, porque yo creo que hace mucho daño ese tono de amenaza. Por supuesto que no sirve, se arreglaría fácilmente. Es el estilo del gobierno. Se arreglaría fácilmente si el ministro, con un poquito de humildad, dice: ¿me equivoqué? Lo que quise decir fue esto. Lo dije de mala manera. ¿Me equivoqué? No es cierto que la patria potestad la ejerce el Estado colombiano. Para hablar sobre las declaraciones del ministro, la frase del ministro, y además lo dice con esa convicción, con la misma que habla de temas de salud y de temas de nuestro sistema de sanidad. Nicole Buitrago. Buenos días. La declaratoria de emergencia sanitaria por brote de fiebre amarilla aplicará especialmente en 4 departamentos.
Tolima, Caldas, Huila y Putumayo. Jaime Urrego es el viceministro de Salud. Los municipios por debajo de 2.200 metros, que en Colombia son más de 600, y circula el mosquito que puede transmitir el virus. La directriz del gobierno es vacunar a toda la población desde los 9 meses de edad y hasta los 59 años, pero solo en esas regiones que han presentado al menos un caso de fiebre amarilla en los últimos 6 meses. En medio de esta rueda de prensa, el ministro de Salud advirtió que los padres de familia que no vacunen a sus hijos enfrentarán un proceso con el ICBF, afirmando que el Estado tiene la patria potestad de los menores de edad. Todos los menores de 18 años, la patria potestad es del Estado. Si hay alguna negación por parte de algún padre o madre para vacunar al niño, intercede Bienestar Familiar. Ustedes pueden tener sus creencias religiosas, ustedes pueden tener sus intereses de todo tipo, pero los niños hay que respetarlos. Sin embargo, esa definición de patria potestad no es la que contempla la ley. Las declaraciones del ministro de Salud han generado todo un debate y fuertes reacciones desde diferentes asociaciones que defienden los derechos de los niños en Colombia, pero también desde diferentes sectores como el sector político. Por ejemplo, el Partido Conservador rechazó con vehemencia esas declaraciones del ministro de Salud, en donde ya había afirmado que los niños le pertenecen al Estado hasta los 18 años. Dice el Partido Conservador que estas palabras traen a la memoria los sombríos ejemplos de regímenes autoritarios socialistas y comunistas que usaron el control y el adoctrinamiento de los niños para fines políticos. Escuchemos lo que dice María Mercedes Liébano, directora país de Save the Children en Colombia. Es importante aclarar que la patria potestad, según el Código Civil colombiano, no pertenece al Estado, sino a los padres o representantes legales. Otra de las medidas del gobierno nacional es la reactivación para solicitar el carnet de vacunación contra la fiebre amarilla para el ingreso al país de los turistas provenientes de países endémicos como Brasil. Nicole Buitrago, Blue Radio.